Memoria histórica de las FARC. Su verdadero origen. Fernando Vargas Kemba y Elkin Gallego. En esta obra nos argumentan con pruebas y fuentes sólidas cómo se metieron los comunistas en nuestro país, siguiendo las directrices de los comunistas rusos y cubanos, entre otros más. Es sencillo evidenciar cómo ellos mismos nos han cambiado perversamente la historia, mientras nos repiten a través de diferentes épocas las mismas tramas de burlas, robo, violencia y destrucción. Miren, terrorista M-19, el exconvicto Petro, Navarro y Claudia López, entre otros, quemaron el Palacio de Justicia con los magistrados adentros para pagar la extradición. Cartel de Cali, con Samper, el proceso 8000, para pagar la extradición. Ahora, alias Juanpa, las narcoterroristas FARC montaron a Tal G para pagar la extradición. Son las mismas tramas en diferentes épocas. También nos han escondido que los liberales, los verdaderos cabecillas y creadores de este engendro del mal llamado FARC, de donde luego mutaron al terrorista M-19, el ELN, el EPN y otras bandas narcoterroristas más con fines muy definidos: asesinar y enriquecerse robando a los colombianos. Son los mismos. Los comunistas, agazapados detrás de sus secuaces liberales, siempre han estado en el poder, saqueando el país y generando violencia con sus fachadas de izquierda procubanas. No olvidemos que fue en el gobierno de Gaviria que se suspendió la consagración de nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús, y que fue en ese mismo gobierno cuando nos trajeron al país el marxismo cultural, o progresismo que ellos llaman, y que fue en ese gobierno donde pactaron con Pablo Escobar, igual a como pactaron hoy con el narcoterrorista Cartel de las FARC. Y allí, curiosamente, también intervenía el procurador de bolsillo, o mejor dicho, de mermelada de Santos, Fernando Carrillo, quien aspiraría a la presidencia en el año 2022. Es falso que dichos carteles narcoterroristas del comunismo sean el producto de un conflicto agrario por la posesión de la tierra, como ellos mismos nos lo han vendido. Están cambiando la historia. En esta obra nos revelan la verdad sobre esa mentira. Es fácil deducir en el conocimiento que brinda esta obra de cómo asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán con la sola intención de manipular las emociones sociales de la época para tomarse el poder en medio del caos y la violencia. Similar manipulación ya habían hecho en la matanza de las bananeras en 1928. También en las tales mingas, donde siempre asesinan a personas buscando el detonante que les permita esa violencia desbordada. No conocemos la verdadera historia porque ellos nos la están cambiando, nos siguen repitiendo su mismo modus operandi por décadas. Por eso en las protestas ellos mismos crean, infiltrándose en los diferentes grupos sociales, camioneros, campesinos, estudiantes, etc. Siempre hay muertos, heridos, ataques a la propiedad privada y provocaciones terroristas a policías y soldados. Infiltran las protestas buscando generar el caos que les permita su tal insurrección general para la toma del poder por la violencia. Puede decirse que los comunistas han llegado a la perfección en la manipulación de la verdad, de la propaganda y de los medios de comunicación. Han aprendido que la difusión de la verdad no debe corresponder a las necesidades de la sociedad, sino a los intereses de quienes la controlan. Y ellos en estos momentos la están controlando. A partir de populismos, mentiras, pruebas y testigos falsos, se han hecho expertos en crear recelos y confusión, en tergiversar la verdad y cargar a otros con sus crímenes. No solo han creado infinidad de rasos narcoterroristas, también han creado bandas criminales y milicias urbanas que delinquen como si no fueran de ellos. Venezuela los llaman los colectivos esos, carteles de togas y medios de comunicación que se venden como independientes, bodegas de cineastas, de redes sociales para desinformar y atacar a quienes se les oponen. A cada segundo difunden miles de publicaciones, unos alabando a comunistas y a otros criminales y otros difamando de Uribe, del presidente Duque, de las instituciones, de la iglesia, de las fuerzas militares y de policía, y en general de todos los que se les opongan a que destruyan el país. Lo triste es que algunas mentes frágiles empiezan a dudar
y en el peor de los casos sirven de bables para replicar esa mentira. Han secuestrado los discursos de la honestidad para ocultar su insaciable instinto por robar lo público y la propiedad privada de los demás. Secuestraron el discurso de los derechos humanos para tapar su odio por la libertad y sus crímenes. Desplazan a los campesinos obligándolos a engrosar los anillos de miseria en las ciudades, para allí infiltrarlos y manipularlos en contra de la sociedad. Guardan silencio para tapar el secuestro, reclutamiento y violación de nuestros niños por sus brazos terroristas. Mientras tanto, también promueven el asesinato, la incineración vivos de nuestros policías y soldados, y promueven el aborto, el más cruel. Se inventaron el cuento de los tales líderes sociales para luego ellos mismos asesinarlos y generar así revueltas con sus masas adoctrinadas, buscando lo de siempre, generar caos y violencia, que acompañan con estruendosas campañas publicitarias a nivel nacional e internacional, obviamente apoyadas en sus organizaciones y ONGs fachadas creadas con anterioridad para estos fines, como Human Rights Watch, financiada por Soros y en cabeza del extremista de la UP de Chile, Vivanco, o la misma ONU, cuya carta parece más una réplica de la Constitución comunista rusa que otra cosa. No olvidemos que su actual secretario, Antonio Guterres, fue por años el presidente de la Internacional Socialista, y así por el estilo, la tal corporación Nuevo Arcoíris, el cabecilla del ELN y otros más. Secuestraron también los discursos ecologistas para frenar la explotación minera que traería desarrollo y progreso al país, pero callan frente a los daños ambientales que causan los atentados terroristas y la deforestación que generan sus extensos cultivos de coca. También secuestraron los discursos animalistas. Miren, rechazan la tauromaquia, pero callan frente a los perros y burropombas. Tampoco dijeron nada cuando en el Cauca, luego de la presencia del exconvicto Petro en la tal minga esa, intentaron quemar vivos una piara de cerdos que transportaban en un camión. Secuestraron el discurso de la paz para cambiar las leyes a su favor y desde allí dar impunidad a sus crímenes. Es que desde 1920 ya los comunistas habían creado bandas de asesinos de los colombianos. Luego los llamaron Partido Socialista Revolucionario de Colombia, luego FARC. Al mismo tiempo creaban sus tales juventudes comunistas, más conocidas como la JUCO, de donde salieron, entre otros más, el perverso fiscal Montealegre. Bajo ese discurso siempre se han agazapado para manipular los deseos de paz de los colombianos y fortalecerse. El primer engaño a los colombianos para vender la idea de que querían la paz lo hizo Juan de la Cruz Varela con 1.200 asesinos atendiendo la generosidad del general Rojas Pinilla. Entregaron machetes y chopos viejos y luego desaparecieron con cientos de niños reclutados, lo mismo que nos hicieron hoy, y dejaron a sus secuaces más viejos en el gobierno forrados en dinero bajo la complicidad siempre de los liberales. Luego nos repitieron el mismo show con Turbay Ayala, luego con Virgilio Barco, luego con Gaviria en Tlaxcala, luego Samper con los helenos, luego vino el Caguán, luego la Solapao alias Juanpa, y ahí los tenemos arrasando el país. Ellos no quieren la paz, quieren el poder. La paz es solo su discurso para burlarse de los colombianos. El credo de Lenin les enseña que las negociaciones prolongadas son un método para hacer la guerra, y los comunistas colombianos lo aplican para sus tácticas de respiro, para socavar la moral de las fuerzas militares y de policía, para venderse como víctimas, crear la sensación de división nacional y la existencia de dos Colombias, obviamente para cambiarnos la historia. Poseen infinidad de grupos de fachadas que aparentan ser diferentes. Navarro aparenta renegar de su pasado terrorista para hacerse de ingenuos. Alias Teodora ataca a Petro. Claudia López ataca al narcocartel de la FARC, etcétera, etcétera. Así, esas son sus estrategias. Y al final de cada fase de su trama, con burlesco cinismo, nos sale con el cuento chimbo de que se unen por la paz, o que se unen por el bienestar de los colombianos, a quienes por décadas vienen robando, violando y asesinando. Ya olvidamos el saqueo con la tal consulta anticorrupción. Nos advertían,
que era una trama para promover la campaña por la alcaldía de Bogotá. Y ellos se arrancaban las vestiduras negándolo. Ahora, ahí los tenemos. Entonces, ¿quién tenía la razón? Colombia. Entonces, esos monstruos son los mismos, Las narcoterroristas FARC mutaron el M-19, desde donde a su vez fueron mutados los tables verdes. Nos cambian la historia para tapar la macabra estrategia de sexualizar la sociedad con la imposición de la ideología de género. Secuestraron el razonamiento y el sentido común de estudiantes y profesores para manipularlos como idiotas útiles y en vandálicas protestas, acompañadas de terrorismo, lanzarlos a las calles pidiendo más dinero de los colombianos. No para mejorar la calidad de la educación como les dicen, sino para desestabilizar el país y aportar dinero a otras de sus fachadas. Pero nada cuentan de las 3 y 4 jugosas pensiones que poseen sus cabecillas que se nutren de esos recursos de los sindicatos comunistas o de los curiosos contratos para la atención de su salud o de sus tales abogados asesores. Igual sucede con la información sobre los tales indígenas del Cauca. Sería interesante que medicina forense a un genetista normal, no un científico de esos de la ONU con los que infectan el mundo con la ideología de género diciendo que eso es científico, no, uno serio, uno normal, que nos revele científicamente quién en Colombia es indígena o blanco 100%, o un geólogo serio que nos diga por qué el Cauca, donde están los mayores cultivos de coca del mundo, son territorios disque ancestrales, y en cambio los territorios donde vivimos el resto de los colombianos no lo son, siendo la misma tierra. Y nos han montado su película de leyes propias, justicia propia, territorio propio, cultura propia y ojo, tienen salida al mar, se van a sublevar, nos van a montar una narcorrepubliqueta independiente como lo han intentado por décadas, Uribe, Marquetalia, o las tales zonas de reservas campesinas de ahora, por ejemplo. Es que su modus operandi no cambia. Nuestro problema es que no conocemos la verdadera historia porque ellos no la están cambiando, y nos la están cambiando a su amaño. Pero esto es apenas la punta del iceberg comunista. Su criminal combinación de formas de lucha es variada y múltiple, pero la más tenebrosa es esta: la destrucción de la cultura, la desinformación, las mentiras, la manipulación de la historia, que ahora es escrita y contada por ellos mismos desde el bajo mundo del hambre. Esa historia amañada es la que les generó 8 millones de votos, la que tiene a nuestros jóvenes en descomposición social, sumida en las drogas y confusos en su sexualidad. Venezuela es un caramelo en relación a lo que les representa geopolíticamente a los comunistas tomarse a Colombia. Recuperemos a nuestros jóvenes, expliquémosles que ellos son víctimas de una minoría criminal, rabiosa y llena de odio, que los idiotiza con ideologías de hambre, descomposición social, represión y muerte, que los desinforman sin ningún escrúpulo, los tienen odiando a Uribe, argumentando una tal guerra a la que no quieren disque volver. Lo más paradójico es que la mayoría aún ni habían nacido, ni siquiera caen en cuenta que existen en la comodidad de sus hogares gracias a las batallas que libraron sus padres, liderados por el presidente Uribe, cuando los comunistas arremetieron con demencia intentando tomarse el poder por las armas, cuando las víctimas y los atentados terroristas eran numerosos cada día. Lo más insensato y estúpido es que llaman paz a la entrega de nuestro país a desalmados asesinos para que sacien su instinto criminal. Pero dicen, con la paz de Juanpa ya no hay mutilados en el hospital militar. Dicen unos ingenuos. Otros más perversos, necios, los heridos y los muertos de los organismos de seguridad de una nación es la carga que se le impone a una sociedad seria que decide enfrentar a los criminales. Pero ellos son víctimas de esa desinformación, de esa falsa historia que nos están acomodando los comunistas y otros criminales. Afortunadamente no todo está perdido. Tenemos ciudadanos patriotas, decididos, defensores de nuestra democracia
y líderes convencidos del valor de Dios. Sigámoslos. En la internet es fácil encontrar sus investigaciones de análisis. Doctor Pablo Victoria, coronel John Marulanda, que es geopolítico y estratega en seguridad y defensa, el doctor Rafael Nieto, doctor Fernando Vargas Kemba, autor del libro, coronel Luis Villamarín Pulido, el doctor Fernando Londoño, que entre otros mucho más el periodista Ricardo Puentes, a quien el régimen Santos y los juristas del mal lo exiliaron del país por haber investigado, descubierto y revelado todas las mentiras y la trama criminal en torno al genocidio del Palacio de Justicia que perpetró el terrorista M-19. Apoyémonos en ellos. Tienen la claridad de la espeluznante realidad de nuestro país bajo el asedio de los comunistas. A los confusos que responderán esta invitación a reflexionar sobre esta obra, sobre la verdad en ella, que me tildarán con palabras como Uribestia, Gallo del Imperio, lavaperros, facho, cuánto le pagan, pinta de paraco y bla, 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 bla. Soy el sargento Ríos del Ejército Nacional de los Colombianos en reserva activa y no recibo nada económico, ni conozco al autor de la obra. Mi paga ya está recibida y es la satisfacción del deber cumplido como soldado, de seguir aportando a que los colombianos conozcamos la verdad. Y aprovecho la ocasión para reiterarles que nuestro juramento de soldados y policías es para siempre, porque es con ustedes, con Dios y con la patria, y eso ya lo hace sagrado. Nunca nos ausentaremos. Aquí está revelada la verdadera historia que nos ocultan sobre el narcocomunista cartel de las FARC y sus verdaderos creadores y cabecillas. Por lo demás, roguemos a Dios por nuestro país, roguemos por el futuro de nuestros hijos y pidámosle que nos ilumine para tomar las decisiones acertadas en nuestra defensa.